Hola a todos, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela de Mantenimiento Industrial. Con este video queremos ayudar en el desarrollo de algunos temas relacionados con el cálculo diferencial e integral. Espero que les ayude. Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre análisis de variación de funciones. Les voy a dar a conocer una pequeña definición sobre análisis de variación de funciones. Una función f de x es creciente o aumentada su valor a lo largo del eje de x. Su derivada es positiva en caso de que su derivada sea negativa, es decreciente, y a la función no crece ni decrece. Cuando su derivada es igual a 0. Bueno, a continuación tenemos las funciones crecientes y decrecientes. Una función creciente es un intervalo si para un número a y b, intervalo de a menor que b tiende a f de a menor que f de b. Y cuando una función es decreciente, un intervalo si para un par de números a y b del intervalo a menor que b tiende a f de a menor que f de b. A continuación les voy a dar a conocer en la gráfica completa de la función creciente y decreciente. Como por ejemplo aquí podemos darnos cuenta que la función creciente va a ser del eje x, que podría ser que va a tender al eje y la función decreciente va a ser que del eje y va a tender al eje x, como podemos darnos cuenta aquí. Y cuando la función no tiene ni al x ni la y, va a ser 0. Seguimos con análisis de máximos y mínimos mediante la primera y segunda derivada. Para este tema necesitamos resolver algunos ejercicios para poder comprender. Para el análisis de máximos y mínimos mediante la primera derivada, comenzamos derivando a la función f de x, en donde nos queda 3x cuadrado menos 12x más 9. La ecuación derivada la igualamos a 0 y encontramos sus puntos críticos. Cada miembro encontrado igual lo vamos a igualar a 0 para despejar la variable x. Encontramos los puntos x1 que va a ser 1 y x2 que va a ser 3. Encontrados los puntos críticos, el otro paso sería reemplazar en la función original que tenemos. En este caso, f de x, cuando vale 1, va a ser igual a 1 al cubo menos 6 de 1 al cuadrado más 9 por 1 más 4. F cuando tiene el valor de 1 nos va a dar un valor de 8. Continuando con el valor de x2, cuando vale 3, sería 3 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 9. Realizando el cálculo, este valor me da 4. Hemos encontrado los puntos críticos. Ya graficando los puntos nos damos cuenta que tenemos un máximo y un mínimo. Un máximo en el punto 1,8 y un mínimo en el punto 3,4.
Y así se termina el análisis de máximos y mínimos mediante la primera derivada. Continuamos con el análisis de máximos y mínimos mediante la segunda derivada. En este caso, vamos a derivar una función dada, que sería f derivada de x, que es 3x al cuadrado menos 2x menos 1. En este caso, como es del método de la segunda derivada, procedemos a derivarla por segunda vez. Y sería 6x menos 2. La primera derivada la vamos a igualar a 0 para conseguir los puntos críticos. Estos factores los vamos a igualar a 0 para obtener los puntos críticos de la variable. En este caso, x va a tener un valor de menos 1/3. En este otro caso, el valor de 1. Obtenemos los puntos críticos y los reemplazamos en la función doble derivada. En este caso, f doble derivada de 1 va a ser igual a 6 por 1 menos 2. Me va a dar un más 4. Y en este otro caso, f doble derivada de x va a ser igual a 6 por menos 1/3 menos 2. Y este valor va a ser menos 4 negativo. Tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos una función por la doble derivada y queremos obtener un máximo y un mínimo, los signos nos ayudan de mucho. Debido a que si tenemos un punto crítico con un signo positivo, aquí vamos a tener un mínimo, el cual lo tenemos acá expresada en la gráfica. Y si tenemos un punto crítico con un signo negativo, nos dice que vamos a tener un máximo, el cual está expresado acá. En la gráfica está expresada la función como nos queda, con un máximo en el punto menos 0.33 y 1,19 y un mínimo en el punto 1,0. Esto ha sido todo en el análisis de máximos y mínimos por el método de la primera y segunda derivada. A mí me toca explicar lo que es concavidad y convexidad de una función. Se dice que una función f de x es convexa si queda la recta sobre el punto de tangencia. Se dice también que una función es cóncava si queda por debajo del punto de inflexión o punto de tangencia. Con el siguiente ejercicio voy a demostrar cómo se saca la convexidad y concavidad de una función. Procedemos a derivar la función. 3 x2 menos 2 por 6 x más 2 y esto se hace 0. Sacamos la segunda derivada, que vendría a ser 6 por 2 menos 12 y esto se hace 0. Entonces, tenemos como respuesta que la segunda derivada es igual a 12 menos 12. Después que obtenemos la segunda derivada, procedemos a igualarle a 0. 12x menos 12 es igual a 0. Despejando x, tenemos que x es igual a 12 sobre 12, en donde nos resulta x igual a 1. Este sería el punto de inflexión que vamos a poner en nuestra recta.
en donde tenemos el menos infinito y el más infinito. El punto de inflexión es 1. Ahora, para saber si la función es cóncava o convexa, vamos a dar valores a nuestra segunda derivada. Tenemos que la función, dándole un valor menores que 1, podemos ponerle 0 y reemplazamos en nuestra segunda derivada. 12 por 0 menos 12, en donde obtenemos, entonces de esta función nos queda menos 12. Según la regla nos dice que si la función f de x es menor que 0, es igual a cóncava. Y si la función, la segunda derivada, es mayor que 0, es convexa. Reemplazando o tomando un valor de 1 al más infinito, nos resulta que tenemos 1, podemos escoger 2, reemplazando en la derivada a 24 menos 12, y esto nos resulta a 12. Esto nos sale positivo y esto nos resulta convexo. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Primeramente, para ir a lo que es ejercicios, vamos a conocer algo sobre lo que es asíntotas. En lo que comenzamos con asíntota vertical. Para calcular una asíntota vertical, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de la función. Después tomaremos el límite para ver los valores de x que no pertenecen al dominio. Si el límite nos da infinito, en esos valores no hay una asíntota vertical. Entonces tendremos que el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a infinito. Después veremos lo que es asíntotas horizontales. Las características y pasos para realizar encontrar una asíntota horizontal es que calculamos el límite de la función cuando x tiende al infinito, ya sea al más o al menos infinito. Si existe el límite del valor de infinito, el valor del límite de esa asíntota horizontal. El límite cuando x tiende al infinito de la función f de x es igual a b. El valor de la asíntota que se escribe va a ser y igual a b. Las rectas paralelas del eje oblicuo de x se escriben y igual al valor de las asíntotas horizontales. La asíntota oblicua. El cálculo de la ecuación de una recta de la asíntota oblicua es que y igual a m de x más n va a ser igual en donde que m tiene que ser diferente de 0. En este caso debemos calcular la pendiente y la ordenada del origen de n, en la cual tenemos la pendiente de m va a ser igual al límite cuando x tiende al infinito de la función de x sobre x. Y la ordenada, que va a ser n, va a ser igual al límite cuando x tiende al infinito de f de x menos m de x. Vamos a proceder a calcular las asíntotas, en donde tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 3. Primeramente vamos a calcular lo que es la asíntota vertical, para la cual debemos encontrar el dominio. Entonces, tenemos que x menos 3 va a ser diferente de 0. Despejando x nos va a salir que x va a ser diferente de 3. Entonces tenemos encontrado nuestro dominio, en donde que el dominio de f de x va a ser igual a todos los reales a excepción del 3. Entonces, tenemos nuestro dominio. Entonces tendremos que sacar el límite cuando x tiende a 0, es lo que tenemos acá de la asíntota vertical. El límite cuando x tiende a 0 de la f de x, que va a ser x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 3.
reemplazando nuestro x, que sería 3, que ya lo tenemos encontrado. Reemplazando esto nos va a salir que el límite cuando x tiende a 3, de 3 al cuadrado más 3 menos 1 sobre 3 menos 3. Entonces esto nos va a dar como resultado 12 menos 1 sobre 0, y esto a la vez ya nos va a salir 11 sobre 0, que nos va a dar infinito. Entonces tendremos que cuando nuestro valor de x, cuando nuestro límite, cuando x tiende a 3, va a ser una asíntota vertical en el punto 3. Listo, ahora procederemos a lo que es la asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal nos dice que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función de x, que va a ser x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 3. Si reemplazamos nuestro límite que tiende a más o menos infinito, esto nos va a dar una indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no existen asíntotas horizontales. Y también, como podemos observar, que tenemos que nos dice que si el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, existen asíntotas horizontales, y lo cual aquí no lo cumple. Entonces, por ende, ya no vamos a tener una asíntota vertical. Entonces, nos queda por calcular lo que es la asíntota horizontal. La asíntota vertical, como ya no vamos a tener, no nos hace falta. Entonces, procederíamos a lo que es la asíntota horizontal. En la asíntota horizontal nos dice que el límite cuando x tiende al infinito de f de x, que sería x al cuadrado más x menos 1 sobre x menos 3. ¿Qué hacemos para obtener nuestra asíntota horizontal? Tenemos que dividir el polinomio del numerador con el denominador. Entonces, x al cuadrado más x menos 1 dividido entre x menos 3. Calculamos la división, entonces tendríamos que x positivo, x por x menos x al cuadrado, x por 3 menos más 3x. Esto se nos va y nos quedaría 4x menos 1. X más 4. 4x, tendríamos menos 4x y más 12. Para la cual vamos a tener como resultado 11. Este de aquí es mi punto de la asíntota horizontal, en donde x más 4 va a ser mi asíntota horizontal. Bueno, entonces una vez obtenidos los puntos, vamos a hacer nuestra gráfica. Bueno, entonces, como ya una vez que tenemos nuestros puntos, nuestra asíntota horizontal nos dice que en el punto 3 en x vamos a tener una asíntota horizontal. Por así decirlo, que aquí tendríamos el punto 3. Y nuestra asíntota oblicua, que sería en x más 4, nuestra función x más 4 nos va a quedar de esta manera. Y vamos a obtener nuestra asíntota oblicua. La asíntota horizontal no la dibujamos porque ya hemos comprobado que en esta función no tenemos asíntota horizontal. Y cuando tenemos una asíntota oblicua, por ende ya no tenemos una asíntota horizontal. Entonces nuestra función, nuestras asíntotas van a pasar por estos puntos, y los puntos a calcular serán de esta manera y de esta manera. Con eso podemos encontrar nuestras asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. A continuación voy a explicar sobre el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos habla de que si una función es continua y derivable en un intervalo y toma valores iguales en sus extremos, existe un punto donde la derivada primera será nula. Sea una función, hay que verificar las siguientes hipótesis. La primera es que es continua en un intervalo cerrado AB, es derivable en el intervalo abierto AB, toma el mismo valor en los extremos del intervalo, es decir, la imagen de A va a ser igual a la imagen de B. Entonces existe un punto C que pertenece a B, tal que su derivada será igual a 0, es decir, es tangente en horizontal. A continuación voy a realizar un ejercicio. En esta función nos pide aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 1, 3. Primero procedemos a realizar su derivada.
Después procedemos a buscar sus imágenes. Aquí, en 1. Ahora en el punto 3. Bueno, aquí vemos que la función es continua ya que es una función polinómica. Vemos que su derivada es continua ya que es una derivada continua. Y aquí vemos que las imágenes en el punto 1 y punto 3 son iguales. Así que al aplicar la hipótesis que nos tenemos de error, confirmamos que en esta función se le puede aplicar el teorema de error. Vemos aquí en la gráfica de la función, vemos que la imagen del punto A y el punto B de la segunda y 3, sus imágenes son iguales. Ahora procedemos a encontrar la derivada del valor C. Que este van a ser. Lo que hacemos es reemplazar el valor de C en X. En este punto que acabamos de calcular que es C, nos dice que en este punto su derivada se va a hacer 0 de la función que pasa a ser de decreciente a creciente. Este vendría a ser su valor mínimo. Hemos concluido los diferentes temas sobre cálculo diferencial e integral. Esperemos que sea de su ayuda y gracias.